Y hoy tenemos a la doctora en Sociología por Harvard y es la Brodsky Chair en Negocios Internacionales en Damuri. Con nosotros tenemos a la doctora Ruth Aguilera. Tenía una cita con ella el día después de Navidad, ¿no? Y yo no había ido a España esas Navidades y ella no tuvo como la delicadeza de decirme ¿qué tal tus vacaciones? No me preguntó nada, como si fuera un día más de la semana. Y luego en algún momento me dijo que debería tomar clases como para saber pronunciar bien, trabajar con esa persona. Toda mi aplicación era para trabajar con esa persona. No. Pero bueno, yo decidí, no quería trabajar con él. ¿Cómo voy a estar trabajando 4 años con una persona que no tiene ni la delicadeza de preguntar, oh, estás aquí aún, no has ido a España, ha venido tu familia, con quién has pasado las Navidades? O nada. O sea, ahí como todo business. Y pensé, bueno, no quiero trabajar con esta persona que no tiene nada de humanidad. Inmediatamente cambié de advisor. Y luego tuve un advisor magnífico que me ayudó muchísimo y también mis colegas de Harvard, la verdad. Como inmigrantes, nosotros tenemos una capacidad que es, conocemos nuestro país y entonces conocemos este nuevo país y esto nos abre muchísimo la mente porque tienes como lo que se diría unas habilidades políticas. En vez de tu toma de decisiones, en vez de estar en este baremo, tú tienes como mucha más flexibilidad y ves el mundo mucho más abierto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto darles la bienvenida a un nuevo podcast, a un nuevo Gomstocks. Y hoy tenemos a la doctora en Sociología por Harvard y es la Brodsky Chair en Negocios Internacionales en Damuri McKim, la Escuela de Negocios de Northeastern University. Con nosotros tenemos a la doctora Ruth Aguilera. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al podcast. Muy bien, encantada de estar aquí. Qué gusto tenerla hoy. Su currículum, desde el primer momento en que la vi, le voy a platicar cómo llegué a usted. Yo he buscado durante varios meses a profesores en Boston, de personas de quien aprender, y literal googleé los profesores más brillantes no nacidos en Estados Unidos de Boston. Y el primer nombre fue el suyo. Entonces dije, voy a buscar, y como ya había ido a Sloan, ya había ido a Harvard, decidí ir a Northeastern por primera vez a intentar meterme y a tocar su puerta. Y así fue como llegué a su correo, llegué a usted y gracias a Dios hoy estamos aquí. Es verdaderamente un honor. Y estudiándola, su currículum es probablemente el más impresionante que yo he visto. 40 páginas, ahorita me dijo 7 idiomas. Se graduó con honores de Economía en Barcelona y ahora lleva más de 11 años de profesora en una de las universidades más emergentes de la ciudad. Para empezar, me gustaría que nos contestara quién es Ruth Aguilera. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, Sebas. Bueno, soy una profesora de Northeastern, soy catalana, tengo esta identidad catalana además de española, es muy importante para mí. Y llegué aquí, llegué a Boston en el 1992, el año de las Olimpiadas en Barcelona, que me las perdí porque fui a Michigan a estudiar economía ese verano porque me quería preparar bien para poder llegar, llegar bien a Harvard bien preparada. Pero bueno, esto es quién soy. No sé qué más decirte. ¿Cómo empieza el camino en Barcelona justamente a inicios de los 90? Porque empieza, si no me equivoco, en economía y luego se cambia a sociología. Uh-huh. ¿Cómo empieza primero economía y por qué sucede este cambio a estudiar luego sociología? Sí, muy buena pregunta. Yo estudié economía porque mis padres me hicieron un test de qué podía estudiar y me dijeron que era bastante bossy, mandona, y que podía estudiar o ingeniería, y era bastante buena con números, con matemáticas, que podía estudiar o economía o ingeniería, no sabía qué estudiar, ¿no? Tiene una carrera brillante en España, era top del top. ¿Y qué pasó cuando llegó a Harvard? No, cuando llegas a Harvard te das cuenta que no eres la más lista de la clase, que hay gente súper espectacular, pero poco a poco, y tienes un poco el síndrome del impostor, ¿no? Pero poco a poco te vas dando cuenta de que también hay muchos trucos, ¿no? Y luego que al final todos los americanos son como bastante homogéneos, porque todos han estudiado más o menos las mismas escuelas, o sea, hacen las mismas preguntas, o sea que al fin y al cabo luego te vas desmitificando un poco este complejo, ¿no? Este complejo, sí. Eso está muy chistoso porque ese pensamiento se comparte entre muchos que llegan a Harvard. Uh-huh. También nos tocó con
Justo ahorita vamos a hablar de eso con la presidenta de la OCDE, que es mexicana ahorita. Y cuando vino al podcast nos dijo lo mismo, que cuando llegó a Harvard, ella en la mejor escuela de México era de lo mejor y llega y dice como, no, aquí están distintos, pero ya platicas con ellos y mucha gente en Boston también. Platicas con la gente de Harvard y te das cuenta que también son personas. Sí. Ya, ahorita usted me dirá, yo lo que pienso que tienen distinto es que ellos no piensan las cosas en general, sino ellos actúan. O sea, porque leí un libro hace poco que eran creo que 50 resúmenes de personas que han entrado a Harvard. Y de lo que me di cuenta es que ellos ya tienen una vida antes de empezar su vida, antes de entrar a la carrera. Entonces usted me dirá, ¿qué tienen de distinto? Que dije como, pues chance son iguales, pero son muy homogéneos ellos. Exacto, yo creo que son muy homogéneos. O sea, hay dos distinciones. Uno es los undergraduates, los de grado, o sea, los de grado son distintos que los que están haciendo doctorados y máster, son muy distintos. O sea, los de grado son aún más homogéneos, o sea, son aún más homogéneos porque, bueno, porque muchos de los estudiantes de Harvard son legacy, otros son deportistas, o sea, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que no hace falta que hablemos de esto. Es un poco controvertido, ¿sabes? Y llega a Harvard a estudiar sociología y empieza a entender, o sea, busca usted entender cómo funcionan los países y las organizaciones desde el término social. ¿Qué es lo que va encontrando en Harvard y cómo va empezando a hacer sus resoluciones y sus investigaciones? ¿Desde qué punto empiezas a investigar una organización o un país para descubrir su funcionamiento, si es un funcionamiento bueno o un funcionamiento malo? Sí. Bueno, yo llegué a Harvard para estudiar con una persona que se llama Theda Skocpol y esa es la razón que fui allí, para estudiar con ella el sistema de pensiones de los distintos países. Lo que pasa que después, una vez cuando llegué, me di cuenta que ese tema era como muy deprimente y decidí no dedicar muchos años de mi vida a estudiar ese tema que es importante, pero un poco deprimente. Entonces, cambié de tema y me dediqué a estudiar cómo es que dos países muy parecidos como Francia e Italia, que ambos han tenido a Franco y a Mussolini, o sea, que han tenido instituciones muy parecidas también, y cómo es que estos dos países han evolucionado de forma muy distinta en cómo sus economías al final, o sea, por ejemplo, España es mucho más internacional, sobre todo en Latinoamérica. Francia tiene muchas más empresas familiares, o sea, cómo es que estos dos países han evolucionado de forma muy distinta, ¿no? Y eso es debido a las políticas económicas que cada país ha decidido tener, ¿no? Entonces, bueno, estudié un poco quiénes son los propietarios, cuáles son lo que se llama directorship interlocks, o sea, cómo la economía está cruzada y la competitividad de las empresas. O sea, esto fue un estudio que hice con datos primarios. Ese fue mi tesis, ¿no? Pero luego he ido estudiando cosas distintas, pero fue el principio de mi tesis, que es gobierno corporativo, y en ese momento no existía la palabra gobierno corporativo, pero eso es lo que estaba estudiando, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quién hay en el consejo? ¿Quiénes son los directores generales o CEO? Y cómo esa afecta a la competitividad de las empresas. Okay. Sí. Cuando usted llega a Harvard, vamos a quedar un poquito atrás, Boston antes no era la ciudad tan internacional como era. Obviamente todas las universidades han crecido. Hablábamos de Northeastern, que antes no resaltaba tanto como resalta ahorita. Northeastern este año recibió, creo que casi el doble de aplicaciones que Harvard. Sí. Eso es algo... Es más difícil entrar. El porcentaje es más difícil de entrar, sí. Es impresionante. Sí. Y justo con eso viene a que es una ciudad un poquito más global, un poquito más diversa. ¿Cómo era antes cuando usted llega a Harvard en los 90s? ¿Cómo era? ¿Qué tan raro, qué tanto era ver gente de otros países en esta ciudad? Bueno, yo creo que siempre ha sido internacional Harvard, porque por todas las universidades, y en las universidades, sobre todo en los programas de máster y de doctorado, siempre había como la mitad, siempre eran internacionales. O sea que yo creo que Boston siempre ha sido bastante internacional. Por el tema de la educación, o sea, no creo que, ahora es más fácil viajar, es más fácil, ¿no? O sea, el mundo está más globalizado, pero en ese momento yo creo que también era bastante internacional. Y ahorita hay
es completamente internacional. ¿Cómo usted lo ve ahora dando clases? ¿Cómo era antes y cómo era ahora el dar clases? Antes, usted ya me platicará, pero chance era algo más nacional y ahora todo se ve desde el ámbito global al 100%. ¿Cómo es la diferencia del punto de vista de dar clases antes y ahora? Ya, bueno, yo no creo que sea tan global, ¿eh? Yo no creo que sea tan global, porque aún hay muchísima gente que solo piensa en Estados Unidos, que ve el mundo a través de su ombligo en Estados Unidos. Quizás más antes que ahora, pero y poco a poco, y por ejemplo, el centro, como el centro de decisiones o el centro de gravedad está como cayendo un poco, yéndose para China, ¿no? Y en cambio los americanos en general saben muy poco de China, ¿no? Y deberíamos saber mucho más, y los chinos saben mucho más de América que nosotros sabemos de los chinos, ¿no? Yo creo que América sigue siendo bastante egocentrista, ¿no? Mirándose al ombligo mucho más, obviamente menos que antes, pero aún así, ¿no? Hay muchísima gente que no ha viajado fuera de Estados Unidos, que no habla otros idiomas, etcétera. Me gustaría hablar un poco de sus raíces. Usted ha construido una carrera impresionante siendo español en Estados Unidos. ¿Qué oportunidades y qué retos tuvo era ser inmigrante llegando a este país hace unos años? ¿Cómo era visto? ¿Cómo era antes? Bueno, yo creo más oportunidades que retos, ¿no? Okay. Y es una de las razones principales es porque yo creo que como inmigrantes nosotros, esto no lo había pensado nunca hasta que tú me dijiste que el podcast era sobre inmigrantes, ¿no? Pero yo creo que como inmigrantes nosotros tenemos una capacidad que es, conocemos nuestro país y entonces conocemos este nuevo país, y esto nos abre muchísimo la mente, porque tienes como lo que se diría unas habilidades políticas, ¿no? Unas habilidades de saber manejarte, en vez de tu toma de decisiones, en vez de estar en este baremo, porque tú tienes lo que pasaría, por ejemplo, en México, o lo que pasaría en España está aquí, y lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes como mucha más flexibilidad y ves el mundo mucho más abierto. Entonces esto te permite ser más creativo cuando haces investigación, ser más abierto en tus relaciones. Por ejemplo, un americano, cuando yo conocía gente de Nigeria, de China, de India, ¿no? Eres más abierto porque ellos también son distintos como tú, ¿no? Entonces eso tienes como más tablas para poder relacionarte con gente, para poder pensar en otras ideas, porque realmente venir de otra cultura y hablar otro idioma que tiene otra estructura mental, en español escribimos frases muy largas, ¿no? Y en inglés es todo muy corto, eso también es como saber música, ¿no? Saber leer música, ¿no? Es parecido a saber leer música o a saber, te abre la mente y te da más tablas, te da más habilidades, muchas más habilidades. Entonces yo creo que eso es positivo, ¿no? Obviamente tuve experiencias negativas con gente que no estaba muy abierto a migrantes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que uno de mis profesores en Harvard, que rápidamente decidí no trabajar con esta persona, y es de hecho la persona con la que vine a trabajar a Estados Unidos, vine para trabajar con ella, pero por ejemplo, me acuerdo que tenía una cita con ella el día después de Navidad, ¿no? Y yo no había ido a España esas Navidades y ella no tuvo como la delicadeza de decirme ¿qué tal tus vacaciones? ¿Has celebrado Navidades? ¿Qué vas a hacer en este winter break? ¿No tienes algún plan? No me preguntó nada, como si fuera un día más de la semana, ¿sabes? Aunque yo fuese judía o musulmana, ¿no? Era como las vacaciones, ¿no? Pero no me preguntó nada Y luego, en algún momento, me dijo que debería tomar clases como para saber pronunciar bien tomato, en potato, que lo pronunciaba mal, ¿no? Pensaba, wow, con todo el trabajo que tenía yo de leer, de hacer todo lo del doctorado, no iba a dedicarme a pronunciar exactamente con su acento del Midwest, ¿no? Entonces, sí que tuve en algún momento alguna experiencia de estas, pero era gente muy cerrada, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente cambié de advisor, y luego tuve un advisor magnífico que me ayudó muchísimo, y también mis colegas de Harvard, la verdad, todos me ayudaron muchísimo.
O sea, y tú venías a trabajar con Yo venía a él. trabajar con esa persona. Toda mi aplicación era para trabajar con esa persona. No. Pero bueno, yo decidí, el día después de Navidades, decidí que no quería trabajar con ella. O sea, ¿cómo voy a estar trabajando 4 años con una persona que no tiene ni la delicadeza de preguntar, oh, ¿estás aquí aún? ¿No has ido a España? ¿Ha venido tu familia? ¿Con quién has pasado las Navidades? ¿O celebras la Navidad? ¿No? O sea, ¿y qué planes tienes? ¿Vas a tomarte un poco de break? Nada, nada. O sea, ahí como todo business. Sí. Y pensé, bueno, no quiero trabajar con esta persona que no tiene nada de humanidad. Y yo siento que es algo en especial de este país, porque es algo que... Y me ha pasado muchas veces que a mí se me olvida que en México hay, no sé, hay feriados y así, y les escribo allá y se me olvida, porque estoy acostumbrado aquí que todos los días, sea sábado, sea domingo, te contesta la gente, trabajan y están como locos en un círculo que no paran. Sí, sí, sí. Que digo, también puede ser una ventaja porque son una gran economía, una gran potencia, pero si lo ves a nivel de vida, en especial, por ejemplo, con España, que España se disfruta la vida de una manera impresionante que les encanta a los americanos, pero es algo que ellos no entienden. Tienen la hora de la siesta, la sobremesa, son cosas como muy culturales que no existen, yo creo, en este Yo país. cada día tomo mi siesta, cada día. ¿Todavía? Sí. ¡Qué delicia! Sí. Mi hermano ahorita está en Pamplona y él también ya está agarrando no. Yo de 4 a 5 no me hablen, estoy... Sí, como relax. Sí, yo creo que es muy importante este work-life balance, ¿no? Saber llevar una vida equilibrada. ¿Y usted cree que, por ejemplo, a mi edad, existe el work-life balance? ¿O hasta un punto que ya llegas a tener algo consolidado lo tienes que tener? No, yo creo que a tu edad, que debes de tener 18 años, ¿no? No, yo creo que a tu edad también es, y eso que les digo a mis estudiantes, y a los estudiantes de Northeastern quizás, pero por ejemplo cuando estaba dando clases en Singapur, que se leían todo, pero también los de aquí, ¿no? Los estudiantes de aquí, les digo, váyanse, tomen el T y váyanse, o sea, tomen el metro y váyanse a Blue Hills a hacer un hike. Ahora las hojas están cambiando. O aprovechen para tomar el tren y ir a Rhode Island. ¿Sabes cómo? Aprovechen para viajar, para hacer amigos, para tener... O sea, yo creo que si tú te tomas tiempo, un downtime, o sea, si tú te tomas tiempo para ti, para tus amigos, luego eres mucho más productivo. A mí lo que me encanta, por ejemplo, de Europa es que la gente toma vacaciones. Yo me tomo las vacaciones o sea, la gente dice, me tomo vacaciones del 1 de julio hasta el 30. Ahora menos gente hace un mes. Pero ese mes no miran email, están totalmente desconectados. Yo creo que eso es muy sano. Totalmente, en Estados Unidos imposible decir que alguien se va un mes, ¿no? O sea, Te corren. Exacto. Entonces yo creo que es muy bueno que la gente se va un mes, 15 días de vacaciones, no miran email, con la familia, con los amigos, desconectar, leer libros, leer novelas, estar, ¿sabes? Como en la naturaleza. Sí, es muy sano, yo creo. Justamente siendo más jóvenes, la gente tiene más energía. Sí. Entonces, siempre hemos tenido este debate en el podcast de mucha gente dice no lo deberías de tener y tienes que trabajar lo más que puedas en tus 20s y ya después ya lo vas a tener. ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos en los 20s trabajar lo más que podamos y usar la energía y esperarnos hasta los 30 a relajarnos o tener... No, yo creo que la vida es muy corta y siempre tienes que estar disfrutando, o sea, trabajar... Ojalá todos tengamos un trabajo como la afortunada que soy yo, todos tengamos un trabajo o sea, que no es un sufrimiento trabajar, ¿no? O sea, que te guste, que disfrutes. Obviamente no todos los aspectos de trabajar son magníficos, ¿no? Porque siempre hay una parte que no es tan buena, ¿no? Pero yo sí que creo que, o sea, yo creo, y toda mi vida he aplicado esto como play hard, work hard. O sea, y bueno, y en cada momento de la vida hay quizás un poco más esto, un poco más eso, pero trabajar duro siempre, porque ¿para qué esperar recoger los frutos cuando tienes 40, 50 años, ¿no? O sea, igual tienes un ataque al corazón y te mueres cuando tienes 40 años. Tienes que vivir cada día, o sea, cada época tiene su encanto. Bellísimo. Cuando usted llegó, ¿cómo pensó cómo su cultura y sus raíces de España
la influyeron en la forma en la que pensaba de las instituciones y de las empresas en Estados Unidos y cómo eso lo ayudó a empezar a escribir y empezar a transformar algunas cosas justamente de corporate governance. Sí. Bueno, realmente venir de España y venir de Europa me ayudó muchísimo porque entonces yo veía la economía americana desde el punto de vista de Europa, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, uno de mis artículos más citados es una tontería la idea es muy simple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el tema de gobierno corporativo que en Estados Unidos siempre se había estudiado mirando a los managers, al equipo directivo y a los consejos, ¿no? Y a los consejos del board. Y para nada se estudiaba quiénes son los propietarios, porque en Estados Unidos los propietarios eran siempre como muy dispersos en la bolsa, o sea, ahora hay inversores institucionales, pero antes eran unos propietarios muy dispersos. Y, o sea, era una parte, ¿no? Cuando si vienes de México, si vienes de América Latina, si vienes de China, si vienes de España, ¿está grabándose? Si vienes de América Latina, si vienes de España, si vienes de China, el propietario puede ser definitivamente una familia, puede ser un estado, el estado de China, el estado de Francia, puede ser un fondo de pensiones, o sea que quien sea el propietario va a tener una influencia muy grande en la estrategia de la empresa, por lo tanto en el comité ejecutivo y en el consejo. Y otra parte eso se veía, o sea, desde fuera dices, wow, esta gente no mira quiénes son los propietarios. Y si el propietario son dos hermanos, si el propietario es muy concentrado, muy disperso, son como Ford Corporation, que igual hay 1 millón de propietarios porque hay 1 millón de accionistas, o es Bloomberg, que es un propietario que es una persona que tiene concentrado la toma de decisiones, ¿no? Eso por una parte. Y la otra parte que que en Estados Unidos se había completamente ignorado es quiénes son los empleados. Y si estos empleados tienen sindicatos, lo que se llama unions, si están organizados, qué tipo de capital humano tienen, cómo se retienen. O sea, esta parte de recursos humanos no estaba atada a la estrategia, era completamente aparte. Entonces, bueno, yo lo que hice con mi investigación es básicamente decir, dependiendo del país, cómo estos 4 grupos de interés interactúan entre ellos y a partir de ahí cómo se forma una estrategia para las empresas. Esa fue como mi innovación. Y no lo hubiese podido ver, creo, si no hubiese venido de otro país. Okay. Los grupos de interés entonces son los empleados, los CEOs, sí. El capital, o sea, monetario. Sí, o sea, quién es el capital, quiénes son los propietarios, quiénes son los accionistas, propietarios y luego el consejo. El consejo. Ok, entonces... No estos 3, o sea, no el consejo, el capital y los propietarios funcionarían como uno. No, porque tienen distintos tipos de interés, ¿no? Okay. Por ejemplo, si mi abuela tiene un viñedo en España y ella no quiere crecer el viñedo porque solo quiere que haya suficiente como para la familia, y ella contrata a un manager y este CEO tiene aspiraciones más grandes, o sea, están completamente desalineados. Okay. O, por ejemplo, el Estado de China o una empresa estatal, española, mexicana o china, igual no es muy eficiente, pero su objetivo no es tanto la eficiencia económica, sino que es más contratar empleados, ¿no? O sea, tener full employment, ¿no? O que esta zona del país no haya desempleo, ¿no? Entonces, bueno, igual contratan a más gente, porque es una empresa estatal, y el objetivo es doble, que haya un poco de eficiencia, o sea, que la empresa no pierda, pero también el objetivo es que haya full employment, que haya suficiente empleo en esa zona, en esa región, que igual es una región menos desarrollada, que no se podría... Entonces, bueno, ¿sabes? Lo que estoy diciendo aquí es que los grupos de interés, por ejemplo, los grupos de interés propietarios, ¿quién es el propietario? Sí. ¿Quién es el manager que el propietario ha contratado para que haga un trabajo? Y quién es el consejo y quiénes son los empleados. Estos son como 4 grupos de interés, pero ahora estamos en una nueva fase que, como sabes tú, que se llama stakeholder capitalism, el capitalismo de los stakeholders, ¿no? Que en español sería grupos de interés. Entonces, bueno, ahora, aparte de mirar
aparte de observar lo que pasa dentro de la empresa con estos 4 grupos, obviamente ahora estamos en esta época o sea, que creo que es importante en el capitalismo del stakeholder, que tenemos que mirar a quiénes son los suministradores, quiénes son los clientes, o sea, quiénes son los consumidores, el medio ambiente, o sea, las comunidades, o sea, muchísimos más, ¿no? Los analistas, los rating agencies, los auditores, o sea, hay como muchos más agentes, muchos más grupos de interés en este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, para estudiar economía se tiene que entender a todos estos grupos de interés. Y creo que justamente usted toca eso en uno de sus papers, era el de Connecting the Dots. Exacto. Del 2015, sí. Que justo platica de cómo, o sea, se los voy a decir en inglés es Bringing External Corporate Governance into the Corporate Governance Puzzle, que aquí sí toma en cuenta todo eso que no está en estos 4, que eran los auditores, hasta el gobierno, de alguna manera. Las leyes, los reguladores, y hay algo súper interesante, hasta los medios. ¿Cómo, en qué momento se dio cuenta que, o sea, que en qué punto de su carrera se da cuenta que nadie le está poniendo atención a esto, que también estaba afectando a las compañías? No, o sea, te das cuenta muy rápidamente porque cuando tú comparas compañías que están en distintos países e igual tienen este sistema de gobierno corporativo interno muy parecido, o sea, tienen una familia como propietario, tienen a un CEO que es externo, que han contratado y que incentivan con algunos objetivos, ¿no? Incentivan a través de su compensación con unos objetivos que quiere la familia. Hay un consejo normalmente bastante malo y hay unos empleados capacitados. Tú ves que estas variables son las mismas y entonces preguntas, ¿cómo es que la combinación de estos 4 grupos de interés es distinto? Entonces dices, porque el entorno, lo que yo llamo External Corporate Governance, el entorno, ya sea del mercado de valores, o sea, si esta empresa necesita más capital, ¿dónde va? ¿Va a la bolsa? ¿Va a un private equity? ¿Va al Estado? ¿Va a un familiar? ¿Dónde va? Entonces eso cambia dependiendo de en qué país estés. Si necesitas a un CEO, ¿dónde lo buscas? O sea, ¿sabes? Todo esto cambia dependiendo del entorno que acabas de resumir. Hace no mucho platicamos una vez más con la presidenta de la OCDE, y ella nos ayudó a explicarle a la audiencia cómo funciona esta compañía. Gafi, la OCDE, es el capítulo de Lisa de Anda. Y con eso entendimos cómo uno de los factores más grandes le puede afectar a las empresas. Entendimos cómo funcionan los países y esto es algo que pues chance las empresas no deciden. O sea, una empresa no decide si la OCDE va a marcar su país en la lista gris o en la lista negra, como es el caso de Rusia o otros. ¿Cómo funciona o cómo tomas en cuenta para budget, forecast, todas estas cosas externas a tu compañía? O sea, no sé, si es una compañía de medios, por ejemplo, ¿cómo todo lo externo lo pones tú en números? Porque es algo intangible. Sí, no, bueno, las empresas dedican muchos esfuerzos a calcular el riesgo. Y esto desde el punto de vista de auditoría o sea, hay muchísimas maneras de medir el riesgo, ¿no? Y obviamente hay muchos riesgos, ¿no? El riesgo reputacional, ¿no? De repente en los medios sociales, en social media, te atacan, ¿no? Y hay un Twitter y se vuelve viral y tu reputación, que has tardado años y años en construir, en un minuto puede ser destruida. Entonces, bueno, eso es un riesgo, ¿no? Riesgo reputacional, riesgo político. En Estados Unidos vemos esto, ¿no? En Estados Unidos hay mucha incertidumbre porque, por ejemplo, el tema se pasó una ley con Biden que se llama Inflation Reduction Act, ¿no? Una ley que decía, vamos ahora a apostar a tope por los renovables. Entonces, bueno, ahí hubo muchas inversiones, etcétera. Llega a enero 2025, llega Trump, no, eso fuera, ahora This Beautiful Act, ¿no? Entonces todo fuera y ahora vamos a invertir básicamente en gas y petróleo, ¿no? Entonces cambia totalmente, ¿no? Entonces, bueno, estos son riesgos políticos que va cambiando cómo cambian los gobiernos, cómo cambian los incentivos y los impuestos y todo, cómo cambia. Entonces las empresas tienen mucha incertidumbre, eso es un riesgo político.
riesgos de capital humano, riesgos de la cadena de valor global, ¿no? De toda la cadena de valor. Piensa lo que pasó por ejemplo, con el Suez, ¿no? O en el Panamá, cuando se quedó el barco ahí atrancado, ¿no? Pero también con el COVID, ¿no? Como las cadenas de valor se tuvieron que recalibrar. O hasta con y ahora, incluso esto ahora, de Trump. Ajá. Y ahora con el problema, o sea, con la tensión con China, ¿no? Todas las empresas tienen China Plus One, ¿no? O sea, sí, vamos a comprar de China, pero tenemos que tener un backup, ¿no? Y normalmente puede ser Indonesia, dependiendo de Filipinas, Vietnam, dependiendo, ¿no? El tema de chips también súper importante, ¿no? Todo el tema de rare minerals. Por lo tanto, que las empresas sí que dedican muchísimo tiempo, y sobre todo los consejos de administración dedican muchísimo tiempo a calcular los riesgos, todos los riesgos, y hacen mapas de riesgos, etcétera. Aún así, existe lo que se llama Black Swan, ¿no? Okay. Black Swan, los cisnes negros, ¿no? O sea, todo aquello que no podíamos anticipar. Nadie podía haber anticipado el COVID. Nadie podía haber anticipado Hiroshima, ¿no? Que hubo, bueno, ¿sabes? Como una bomba que cayó ahí. O sea, hay cosas que no se pueden anticipar, que tú no puedes predecir. Entonces ahí hay como un riesgo muy grande, ¿no? Que son los cisnes negros, ¿no? Pero sí que las empresas dedican mucho tiempo a calcular. Y eso se llama actuarial, ¿no? Hay un campo que es actuarial, a calcular los riesgos y las posibilidades de que ocurra o no ocurra, y los costes. Otro muy importante en estos momentos, que tú hablas de medios, otro muy importante en estos momentos es todo el tema de cybersecurity y cyber risk, ¿no? Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que tendrás un ataque de cyber? Porque eso puede destrozar a tu empresa. Claro, las empresas invierten muy poco en cubrir ese riesgo, porque piensan que no se les va a ocurrir, pero si ocurre, o sea, puede ser devastador, ¿no? Entonces, eso es otro riesgo de las empresas, todo el tema de cyber risk. Lo que pasó creo que con el cloud de Amazon hace poquito. Exacto. Las aerolíneas no podían volar. Sí, y ha pasado con Heathrow, sí, exacto. Entonces, antes de entrar a más gobernanza, me gustaría que nos escribiera y enseñarle a todos allá cómo funciona un board de una compañía, cómo se arma un board, quién conforma los distintos stakeholders de una compañía, en qué momento en qué momento alguien tiene que hacer un board, porque yo lo he visto en varios errores de emprendedores, en especial mexicanos últimamente, que es que por crecer quieren levantar dinero, pero lo levantan por levantar, sin estudiar y dando asientos en su board, pero sin pies ni cabeza. Entonces, ¿cómo funciona un board? ¿Quién conforma un board? ¿Y cómo debe de funcionar? Muy bien. Bueno, estas son muchas preguntas, pero básicamente un board, un consejo, y en algunas partes de Latinoamérica se llama directorio. La función principal del consejo es representar a los propietarios, ¿no? Los propietarios pueden ser accionistas, si la empresa está publicly traded, si la empresa es pública, en la bolsa, o en la bolsa, en el mercado de valores, o puede ser una empresa privada. Puede ser una organización con ánimo de lucro, o puede ser un hospital sin ánimo de lucro, o una universidad, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo en general siempre pienso que es muy bueno tener un board o un consejo. Y puede ser un advisory board, ¿no? Okay. Puede ser un board of trustees. Yo estoy en varios boards, estoy en 4 boards internacionales y 2 de empresas privadas. Entonces yo creo que ¿por qué es bueno tener un board? Porque el board, la función principal del consejo es controlar, monitorear a los managers, a los ejecutivos, a los directivos, porque ellos, o sea, monitorear a los ejecutivos que cumplan los objetivos de los propietarios. Y la segunda función es dar consejo a estos ejecutivos, dar consejo al CEO, sobre todo al CEO, pero también al top management team, a los ejecutivos, ¿no? Dar consejo sobre todo en temas de riesgo, en temas de estrategia y en temas de ética. También en temas de ética y de compliance, que también son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre es bueno, o sea, es bueno tener un board porque es una web of accountability. Okay. O sea, la gente, los humanos tendemos a veces perder nuestro norte, ¿no? O sea, y tentarnos por el diablo, ¿no? Hay tentaciones del diablo, ¿no? O sea, ves ahí la miel, el honey, y no puedes resistir, ¿no? Porque es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que es muy bueno para cualquier humano, sobre todo
personas que están con muchas decisiones importantes, decisiones con mucha incertidumbre, con mucho riesgo, tener a un grupo de individuos que tengan juicio y prudencia, pero sobre todo tengan juicio, que pueden decir, mira Sebas, esto yo veo esta parte bien, pero esta parte no la veo bien. Lo que es un web of accountability, ¿no? Como una red de que tú seas, ¿cómo se diría? Accountability, que tú seas responsable o que tú seas accountable, ¿no? Que tú seas, que tengas que pasar cuentas, ¿no? Que tengas que con alguien, ¿no? Y decir, yo voy a tomar esta decisión y este es el porqué. Y entonces la persona te diga, pues muy bien o no muy bien, pero que haya esta sinceridad. Un intercambio. ¿No? Sí, y que tú no seas el único Dios y como, me, myself, and... Ya, yo decido porque yo digo, ok. Sí, ¿sabes? Como hay muchísimos CEOs que no tienen un buen consejo, entonces ellos hacen lo que les da la gana y toman decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, es importante, yo creo que tener ese grupo de personas que la característica más importante de un consejo y de cada consejero o consejera es que sean personas que tengan juicio. ¿Y cómo se consigue que una persona tenga juicio? Ok, normalmente son personas que tienen que ser un poco más mayores, ¿no? ¿Por qué tienen que ser más mayores? Porque por lo menos tienen que ser personas que han vivido ya varias guerras, ¿no? Okay. Y han vivido que han experimentado momentos difíciles y que han tenido que tomar decisiones, ¿no? Que como que they put several fires off, ¿no? Que han vivido experiencias difíciles, han tenido que tomar decisiones, se han equivocado, se han recuperado de la equivocación, han aprendido de sus equivocaciones, ¿no? O sea que es bueno que sea una persona que sea seasoned, ¿no? Alguien que haya experimentado llevar, por ejemplo, una empresa, llevar una división, o hayan experimentado transformaciones muy importantes, por ejemplo, transformaciones digitales, ¿no? O transformaciones internacionales, o transformaciones de valores, o de cultura de valor, de cultura dentro de la organización. O sea, gente que esté un poco ya curtida para que puedan ver con un poco de distancia la decisión que va a tomar ese CEO o esa CEO y el equipo, ¿no? Entonces, bueno, en Corporate Governance yo creo que el lema más importante que existe es nose in, o sea, saber lo que pasa, nose in, pero fingers out. Okay. No, o sea, la nariz dentro, saber lo que está pasando, saber olerlo, pero tú no llevas la compañía, o sea, tú no estás micromanaging, tú no llevas la compañía, pero tú sí puedes dar consejo o puedes hacer las preguntas. Oye, Sebas, ¿has pensado en esto? Okay. ¿O has hablado con esa persona? ¿O por qué estás buscando tu financiación de este private equity que te va a costar tanto? ¿Por qué no vas al Banco Mundial, que hay una beca, no sé qué? ¿O por qué no hablas con esa persona? ¿O por qué no consideras hacerlo short term y luego consideras esta autodecisión más long term? O sea, un poco, ¿sabes? Que te ayuden, pero también estas personas en el consejo están representando a los propietarios y por lo tanto también tienen que proteger los intereses de los propietarios y que este CEO no se vuelva loco, ¿sabes? Que no se le vaya la onda, como decís en México. Ok. Como nose in, fingers out. Exacto. Nose in quiere decir que tú huelas lo que está pasando y sepas, pero no puedes saber el día a día, pero no tienes que micromanage, ¿no? Y eso pasó un poco quizás en el COVID, que la gente se puso muy nerviosa y los boards empezaron a micromanage, ¿no? De todos los temas de Global Value Chain, los temas de los empleados, o sea, los temas de tecnología. Entonces, bueno, es importante que el board esté ahí como un consulting body, ¿no? Y ahorita platicabas de los distintos tipos de boards, sí. Pero antes, ¿cómo decides a quién darle un seat y qué, o sea, les das parte de la compañía a los boards o cómo atraes gente al board? Porque al final creo que la mejor descripción es que son consejeros en base a lo que son consejeros. Son consejeros a los que puedes ir cada vez que tienes dudas sobre alguna decisión. ¿Y qué gana alguien estando en el board de una compañía? ¿Se les da un pedazo de ella o como vale. acciones? Normalmente los consejos de administración tienen que
tienen que ser, los consejeros tienen que ser independientes, es decir, no trabajan en el día a día de la compañía. Normalmente solamente puede ser que el CEO o director general esté en el consejo, pero puede ser que no. La mayor parte de consejeros para un buen gobierno corporativo son independientes. Eso quiere decir que no trabajan el día a día en la compañía, sino que trabajan para otras compañías, por ejemplo, como CEOs o para un bufete de abogados, a una consultoría. Entonces, bueno, estas personas vienen al consejo para aportar su expertise, pero muy objetivo, no subjetivo, pero muy objetivo. Entonces, bueno, normalmente se les paga, siempre se les paga. A veces en los startups no se les paga. En los startups sí que puede que haya propietarios. En las empresas familiares siempre hay alguien de la familia, ¿vale? Entonces en España estos se llaman dominicales, cuando tienen ownership. Pero normalmente los independientes no tienen ownership. Entonces, bueno, ¿Qué ganan ¿Por qué una persona, cuando ya ha sido CEO 20 años de su vida, 30 años, por qué no se jubila y se va a jugar a golf, o se va a jugar a cartas con sus amigos, o se va al campo? ¿Y por qué seguir, por qué formar parte, cuando eres invitado a un consejo, por qué formar parte de un consejo, ¿no? Y yo creo que la respuesta... ¿Por qué es atractivo? Es atractivo porque tú puedes utilizar tu expertise como una persona profesional para ayudar a otra gente, ¿no? Puedes como utilizar todo tu expertise para ayudar a una empresa a crecer, a cambiar, etc. Aparte, también aprendes mucho de los otros consejeros, porque es como un intercambio, pero no es el día a día de apagar fuegos, de estar ahí al pie del cañón, ¿no? Sino que es como más distante. Entonces aprendes mucho de los otros, ayudas a construir algo. Obviamente, cuando tú aceptas estar en un consejo es porque crees en la idea, crees en la misión de esa organización, ¿no? Entonces quieres ayudar, tienes que tener algún vínculo que quieres ayudar, ¿no? Pero es otra manera de ser profesional, ¿no? De cambiar. Okay. Los consejos, sobre todo en Latinoamérica, en España, son poco profesionales. Okay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que se han formado, entonces, porque me estabas preguntando, ¿cómo se forma, no? Se han formado, por ejemplo, hay una empresa familiar que está formada por 2 hermanos, ahora son abuelos, y deciden formar un consejo, ponen ahí a los... Y ellos ya 8 hijos, ellos ya no están, ponen a los 8 hijos ahí, 2 de los hijos no tienen ningún interés, 2 están trabajando en la empresa, los otros 2 son muy disruptivos. O sea, entonces esto no es un grupo de personas que está ayudando a crecer a la organización. Entonces, bueno, lo que digo yo es que he ayudado, o sea, con algunos colaboradores en España, estamos ayudando a muchas empresas en Latinoamérica, en Perú, en México, en España, a hacer esta transición de profesionalizar el consejo. O sea, ¿para qué queréis el consejo? Es la primera pregunta, ¿no? O sea, no hace falta que tengamos aquí a 8 hermanos. Necesitamos a un profesional de tal. Necesitamos, o sea, ¿qué es lo que se necesita dependiendo de la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, profesionalizar el consejo de administración es formar un órgano que esté preparado para poder ayudar a los directivos, al CEO y a su equipo a seguir creciendo, ¿no? Okay. Y a cambiar, y a ser innovador, etcétera. ¿Y qué tipos de boards hay? ¿Cuántos asientos, o qué tan grande o qué tan chico debe ser un board? Sí, bueno, yo creo que cuanto más compleja es la empresa, más grande va a ser el board, ¿no? Okay. Pero hay dos, o sea, si es una startup, pues igual puedes poner a un profesor que te encantó, le dices, ¿me puedes ayudar, por favor? Si esta empresa algún día nos hacemos ricos, te daremos algo. Y alguna otra persona experta, un amigo que esté en ese sector de la industria, y estas personas no cobran, y hay igual 2 o 3, ¿no? Siempre mejor un número impar, mejor impar, ¿no? Entonces, bueno, y cuanto más compleja es la industria, entonces necesitas más expertise en el board. Pero yo soy de opinar, porque sobre todo en los últimos 10 años han puesto muchos consejeros que se llaman expertise consejeros, ¿no? Expertise directors. Yo creo que eso es un error, porque entonces hay en un consejo, que normalmente son de 7 a 13 personas en un consejo, hay
en los últimos 10 años se ha hecho bastante el Expertise Board, ¿no? Expertise Director, que es, tenemos un expertise en sostenibilidad, tenemos un expertise en AI, tenemos un expertise en geopolitics, tenemos un expertise en lo que la empresa debería hacer, que es, por ejemplo, finanzas, contabilidad, estrategia, ¿no? Okay. Y bueno, estas personas igual saben mucho, son laser focus en algo, pero no saben de la empresa en general. Entonces yo creo que es mejor tener gente que tenga juicio, que sepa preguntar, que sepa crear, que sepa innovar, que tener un expertise. Y si tú necesitas un expertise en geopolitics, pues invitas a alguien, o normalmente las empresas grandes tienen un corporate affairs person, department, etcétera, ¿no? Entonces, el error es hacer también boards muy grandes, consejos muy grandes, que es lo que había en Japón, ¿no? En Japón, por ejemplo, Olympus tenía un board que había 50 personas. ¿Por qué? Porque en Japón tú trabajas toda tu vida, porque nunca, o sea, si tú trabajas para Toyota o si tú trabajas para Toshiba, tú trabajas toda tu vida, tú no te vas de Toyota a Honda, porque eso sería como un Traición. gran betrayal, ¿no? O sea, entonces tú trabajas toda tu vida entregada a Toyota, obviamente no tienes ningún hobby porque en Japón trabajas de sol a sol, y luego cuando te jubilas, cuando te tienes que retirar, no te vas a tu club, no te vas a jugar a golf, sino que te ponen en el board, ¿no? Porque es como... Entonces, en el board hay octenarios, hay gente muy mayor, y es como el club de jubilados. Entonces, bueno, eso no es un club funcional tampoco, ¿no? De 50 personas, porque es imposible tomar decisiones, etcétera. Entonces, bueno, ahora los boards en Japón están mucho más profesionalizados. Algunos boards en países emergentes también son muy grandes. Lo importante de un consejo de administración es tener un buen chair, y esa persona es la que define la agenda. Un buen presidente del consejo o presidenta, y luego tener unas comisiones de trabajo, ¿no? La comisión de auditoría, la comisión de nombramientos y retribuciones, de cuánto vamos a pagar al CEO, y la comisión, tener unas buenas comisiones de trabajo. Usted diría 7, 9 personas sería lo ideal. De 7 a 12 o 13, sí. ¿Y en qué momento cree que es sabio hacer un board? ¿Cuando llegas a cierto número de revenue o...? No, yo creo que siempre es bueno tener un board desde que empiezas, pero quizás al principio se llama más advisory board, ¿no? O consulting board. Luego, las empresas públicas, las empresas que están cotizadas en bolsa tienen que tener un consejo de administración, pero muchas empresas privadas, los propietarios, los accionistas quieren que haya un board porque ellos no tienen el tiempo para dedicar a controlar a los managers, a los ejecutivos, que realmente al final del día son personas pagadas que de come and go, ¿no? Entonces, bueno, esos ejecutivos tienen que estar alienados, tienen que estar totalmente aligned con los riesgos y el risk appetite que los propietarios quieren tomar. Y eso depende, otra vez, si el propietario es una familia, es un vulture fund, un hedge fund, es un institutional investor, un pension fund, etcétera, ¿no? Depende. Entonces, bueno, tiene que haber esa alineación. Hay una frase en gobernanza que me gustaría que me explique y que la expanda. Es una frase que investigando para este capítulo me gustó mucho, que es un poquito romántica. Dice: gobernanza no son solo las reglas escritas en un papel, está en la arquitectura política y social que decide quién toma las decisiones del futuro de la compañía. Esa fue una definición que encontré de gobernanza que me pareció muy all around. ¿Qué opina usted? No, estoy totalmente de acuerdo, porque, una buena gobernanza tiene que tener como las normas, ¿no? Las normas, por ejemplo, los bylaws o unas normas de cómo funciona todo, ¿no? Pero, como sabes tú, en un contrato es imposible incluir todo en un contrato, ¿no? Entonces, bueno, realmente el corporate governance se activa, es importante en esas decisiones que no están en el contrato, que son las decisiones más importantes, que son las decisiones que realmente testean y ponen a prueba el consejo, las decisiones de cuál es la cultura de ese consejo, cuánta confianza hay. Cuando hay un incendio de una fábrica, ¿no? Los empleados están en la calle, los medios están ahí, los políticos. Entonces, bueno, el consejo se tiene que reunir y tiene que haber la confianza entre los miembros del consejo de cómo vamos a afrontar este problema. Ese es realmente el momento de la verdad. En ese momento de la verdad es cuando un consejo funciona.
¿no? Entonces, por lo tanto, lo que dices, la frase esta es muy importante en cuanto que el corporate governance no es tanto las normas, que eso es como el baseline, eso es como lo mínimo, sino que sobre todo son las decisiones que toma el consejo, que no están escritas en ninguna parte, que esas decisiones tienen que estar basadas en los valores y en la confianza que hay en ese consejo. Ahorita me decía o sea, Board of Trustees, Board of Directors, ¿cuál es la diferencia entre...? Sí, Board of Trustees normalmente son para empresas, son para organizaciones sin ánimo de lucro. Non-profit. Sí, por ejemplo, una universidad, un hospital, sí. Una ONG. Sí, y en estos boards normalmente son más, no se cobran estos boards normalmente. Ok. ¿Y cómo funciona el papel de usted ser parte de un board? O sea, usted mencionó que es parte de varios boards. ¿Cómo funciona? ¿Tiene reuniones, no sé, cada cuarto, cada trimestre? ¿O el CEO puede agarrar y le marca y le dice, Ruth, tengo este tema? ¿Cómo funciona? Sí, el CEO, no, o sea, hay los consejos de administración también, dependiendo de la complejidad y del momento de la empresa, si está creciendo, si está cambiando, etcétera, o sea, hay una crisis, pero normalmente los consejos de administración se reúnen cada 2 meses, Okay. Pero estos comités dentro del consejo, el comité de auditoría, el comité de estrategia, el comité de nombramientos y compensaciones, te reúnes con estas 3 o 4 personas más a menudo, ¿no? Entonces, las decisiones normalmente se toman dentro de estos pequeños comités y luego cuando se reúne el consejo en full es cuando tú llevas tus decisiones, tus propuestas al consejo y ahí se votan y se discuten, se debaten y se votan. Se vota ahí, ¿no? Por lo tanto, los consejos, o sea, como ya te he dicho, como son fingers out, nose in, no estás ahí cada día. Normalmente ves a estas personas cada 2 meses. Okay. Y te mandan con antelación, te mandan los documentos que tú tienes que revisar. Un buen chair, un buen presidente, mandará también las preguntas que se tienen que discutir, los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestro estado de valores es nuestro estado financiero, tenemos este nivel de deuda. ¿Qué hace? O sea, entonces hay una pregunta ahí, una pregunta concreta, ¿no? Entonces se tienen que discutir las opciones, los riesgos, las oportunidades y llegar a una decisión. Okay. Normalmente el principal, o sea, lo que no está en los libros es esto. El principal rol del Consejo de Administración es contratar al CEO, compensar al CEO, o sea, incentivarlo, o sea, decir, si tú abres 10 tiendas más en Europa, te subimos tu salario tal, o sea, incentivarlo con contingencias en su plan de compensación. Y la tercera cosa es despedir al CEO. Okay. O sea, esto es lo más importante que hace el Consejo de Administración. Contratar al CEO, compensar al CEO y despedir al CEO. Por tanto, el CEO básicamente nunca va a llamar a un miembro del Consejo, porque nosotros somos el Consejo es su jefe, ¿no? O sea, es el que... Pero sí que nosotros, o sea, es muy bueno que haya una buena relación entre el Consejo y el CEO, porque el Consejo dicta la estrategia que el CEO va a implementar. Por lo tanto, el CEO tiene que estar de acuerdo. Si decimos, vamos a expandirnos a China, y el CEO dice, no, eso no me lo creo, entonces, bueno, puede ser que el CEO renuncie, ¿no? O... Porque ya no están alineados. Totalmente, tiene que estar, sí. Pero tampoco tiene que haber esa confianza tienen que trabajar juntos y haber una confianza. Y si el CEO tiene un problema que dice, bueno, me he dado cuenta que mi Chief Financial Officer está robando de la empresa, que el CEO tenga la confianza para ir al consejo, al chair, al presidente y decirle, tenemos que hablar, veo un problema. O sea, que haya esa confianza, ¿no? Y no hay tema, o qué tan seguido es cuando el CEO también es el chair. Sí, esto se llama dual leadership. Y no hay conflicto de interés. Eso es un conflicto de interés muy, muy grande y es considerado bad corporate governance. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, él cada año en el Annual Shareholder Meeting se vota. ¿Queréis que Dimon siga de Chairman y CEO? Y todo el mundo dice sí, queremos que siga. ¿Vale? Pero eso normalmente es considerado muy mal corporate governance y en Estados Unidos muchas compañías tienen el Chairman y el CEO la misma persona porque, como dices tú, es un conflicto de intereses porque el Chairman, su rol principal es contratar, compensar y despedir al CEO. O sea, entonces, bueno,
ahí hay un problema. Sí, se considera, por esa razón se considera mal corporate governance. Mal corporate, ok. O poor corporate governance, o sí. Ese es un error, para que no lo hagan. Profesor, usted ha escrito y participado en más de 100 investigaciones, artículos y libros sobre economía. ¿Cuáles son, ahorita justamente mencionamos uno de los errores, pero cuál cree que son los errores que cometen más, cuál es el error más común que cometen las compañías al crecer y al hacer un board? Ahorita mencionamos justamente nombrar al CEO, también el chairman. ¿Qué otros errores son muy comunes que la gente hace? Cuando las empresas crecen, ¿no? Y empiezan a hacer un board. Sí. Bueno, yo creo que un error es no cambiar el board. O sea, cuando una empresa crece, llega a otra etapa y hay otros constraints y hay unas prácticas, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel de gobernanza, que requieren distintas prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el consejo de administración que tú tenías cuando eres una empresa los primeros 5 años, ese consejo de administración que fue muy bueno para ayudarte a arrancar, no es un buen consejo, era un consejo muy emprendedor, muy bueno para arrancar. Ese consejo no es bueno para la siguiente etapa, que es, por ejemplo, estabilizarte en growth, ¿no? Entonces necesitas otro tipo de consejo, un consejo que te pueda... Otro tipo de personas, otras capacidades, otro consejo. Y lo mismo con las prácticas de la empresa, ¿no? Igual necesitas mucha más agilidad en la tecnología, en el R&D, en el marketing, en controlar PR, el public relations, el market. O sea, cada etapa requiere un tipo de skills y de capabilities que entonces es muy importante siempre. Y esto lo decía Michael Porter, ¿no? Que fue uno de mis profesores, es que siempre es importante siempre upgrade, siempre innovar, siempre estar adaptándote a lo nuevo. Entonces el board siempre evoluciona y cambia también. Exacto, con la compañía. Y esto no muchas compañías lo hacen, pero se tiene que hacer board evaluations y hacer un skill matrix, que decir, ok, en este board tenemos estos perfiles, ahora... Para nuestra siguiente estrategia necesitamos una persona que haya experimentado X. Por lo tanto, no necesitamos a esta otra persona. Y hay gente, tiene que haber un turnover, se llama un refreshment of the board. Okay. Pasa que mucha gente no le gusta irse del board porque es muy cozy, ¿no? Es como, no es... Entonces, bueno, yo creo en que debería haber terms, ¿no? Okay. Debería haber, los consejeros están ahí 4 años, renovables a 4 más, pero después de 8 años ya no eres independiente. Tienes que irte a otro board o salirte, ¿no? Yo normalmente, esta es mi norma para mí, me acabo de salir de un board porque estuve ahí 10 años y entonces me preguntaban, ¿por qué te vas? Digo, bueno, es que no es buen corporate governance. He estado 10 años, o sea, necesitamos nuevas ideas, nuevas personas. O sea, refresh the board, o sea, ya... ¿Cuánto cree que tiene que ser el lifespan de alguien? No, 8 años. 8 años. O sea, 4, y si no funciona, si la persona no funciona, si la persona es un fly on the wall, que nunca aporta, o la persona es súper conflictiva, que pasamos mucho tiempo dealing with a person, eso no es constructivo tampoco. Entonces, esa persona también tiene que irse. Entonces, yo haría 3, 4 años y renovable. O sea, se puede renovar, una vez. Pero también la oportunidad de votarlos. En cualquier momento. No, después de 3 años. Ok, o sea, como el presidente, sí. 4 años, ver si otra vez. 4 años, sí, 3, 4 años. Depende de la industria, ¿no? Porque hay industrias muy rápidas, no todo el tema de AI, de tecnología, entonces, bueno, eso es muy rápido, entonces igual necesitas cambiar antes, pero... Y justamente entrando a AI, qué bueno que lo de eso, ¿cómo cree que el AI va a cambiar las cosas justo con esta consolidación de esta tecnología de la inteligencia artificial en la creación de un board? Porque pues ahora vamos a poder crear, no sé, un LLM justamente con esto que nos decía. Sí, podríamos meterle al LLM las características de un buen chairman, las características de un buen estratega, de un buen commission de revenue. Sí. Entonces ya tu board son 8 bots en una computadora. Vale. ¿Cómo cree que va a evolucionar y cómo usted siente que debería evolucionar el uso de esta tecnología en corporate governance? Vale. No, esa es muy, muy buena pregunta y es algo que he estado pensando mucho. De hecho, tengo un paper que se llama The AI Director, okay. ¿De acuerdo? Y que cuenta un poco la evolución de hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que, nunca vamos a dejar de
have the human in the board. ¿Sabes? El human in the board, el humano dentro del consejo siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, la característica número uno para un consejo de administración, para un consejero o consejera, es que tenga juicio, ¿no? Pero, aún así, hay varias empresas muy grandes cotizadas, por ejemplo, Río Tinto, que ya tienen en su consejo, tienen un board member, a un consejero que se llama Aidan. A-I-D-A-N. Se llama Aidan. Okay. Entonces, han construido un Aidan que es una combinación de Zuckerman, Warren Buffett y un shareholder activist, ¿vale? Y un activista, ¿no? Entonces, ese AI, o sea, han dicho, tú eres la combinación de estos tres. Entonces, bueno, están hablando en el Consejo de Administración, entonces dicen, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas, Aiden? ¿No? Y Aiden es la combinación de estas tres personas. Entonces, bueno, yo creo que puede ser bueno en cuanto a sacar, si se hace con cuidado, si se hace bien, sacar algunos de los problemas que los consejos de administración tienen, que pueden ser group thinking, ¿no? El tema de pensamiento grupal, ¿no? De repente Sebas, que tiene un acento muy bueno británico, dice, y es muy guapo, dice algo y todo el mundo dice, wow, Sebas es tan inteligente que yo pensaba algo distinto, pero lo que ha hecho él tiene más razón. Este es un problema muy importante dentro de los consejos de administración, que es el pensamiento grupal, ¿no? Que sería lo mismo que en un board que es más familiar, más de empresa familiar, el abuelo o la patriarca o la matriarca dice algo, entonces la gente, los distintos miembros del consejo no la quieren contradecir y están de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, bueno, si hay ahí un AI que es más neutral, entonces imparcial, puede ser que... Y los temas de que a veces no oímos todas las voces también, ¿no? Que hay gente que hay consejeros que son más tímidos o más... y no oímos todas las voces, es una manera de poder incluir más voces. También, obviamente, tal como lo utilizamos tú y yo, todo lo que es los temas de procesar información muy rápida, ¿no? Lo que pasa es que sí que tiene que haber como una manera de contener la información, porque claro, no puedes poner tu información de tu empresa en ChatGPT, ¿no? Debería haber, no puedes poner, porque entonces ya está, pero toda la información debería estar contenida como en un server interno, entonces se podría hacer mucho, o sea, se puede avanzar muchísimo. Se puede avanzar muchísimo en hacer pronósticos de riesgo, pronósticos de ventas, todo tipo de pronósticos, y entonces tú tienes ya la información y puedes ya ir de lleno a discutir las opciones, discutir los temas ya importantes, ¿no? Y no perder tanto tiempo en hacer análisis, etcétera. O hasta rebotar las preguntas, justamente eso que decía, que un buen chairman llega ya con las preguntas a responder, pero esas preguntas pueden ya estar de alguna forma prediscutidas con el AI, que es como trabaja Jensen de NVIDIA, que él lo pone todo en un board, ¿no? Lo pone en exacto, un board. sin inteligencia artificial, entonces todas las ideas ya consolidadas luego las mete y ya es como empiezan a desarrollar. Sí, sí. Eso va a estar muy interesante cómo totalmente. Cómo evolucione. ¿Cómo arma un paper? Me acaba de salir la pregunta. ¿Cómo arma un paper? Y empieza con una pregunta y empieza a buscar y luego escribe sus conclusiones. ¿Cómo arma y empieza un paper? Sí, bueno, lo más importante de un paper es la pregunta de investigación, ¿no? Y eso creo que, porque ahí está como, si no tienes una buena pregunta de investigación, el paper puede ser no interesante, aburrido. Entonces, bueno, yo intento estar muy al día de las noticias y de todo lo que pasa en el mundo, y de ahí me surgen mis preguntas, ¿no? Okay. De ahí me surgen mis preguntas. Y entonces, bueno, siempre intento tener una buena pregunta de investigación, una research question, que no sepamos la respuesta, ¿no? Porque si no, o sea, para estudiar lo obvio, ¿no? Cuando hace sol es warm, o sea, para estudiar lo obvio, o para estudiar, o sea, hay dos problemas. Se puede estudiar lo obvio, when it's sunny, it's warm, o se puede estudiar cosas que son muy difíciles de probar, ¿no? Dios es bueno, o sea... Claro, o sea, hay cosas que no se pueden probar, entonces tienes que estudiar algo que tú puedas empíricamente probar con datos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre intento tener una pregunta que sea interesante y
que haya datos para responder con ella, que haya datos, ¿no? Entonces, bueno, normalmente yo primero analizo todos los datos y de ahí intento tener, la gente me dice que mis papers, lo que les gusta de mis papers es que son sencillos, que son muy simple, como una idea, ¿no? Okay. Yo creo que esto también fue pure survival, ¿no? Cuando llegué a Estados Unidos, o sea, no podía ser muy sophisticated, entonces intento keep it simple, pero una idea que la gente se puede ir con una idea, no hace falta más, una idea bien desarrollada, bien simple, sin hablar sin poner grandes palabras en francés, en latín, en griego, en grandes, o sea, que sea un inglés muy entendible cuando escribe y que llegue a la gente. Entonces, bueno, eso es como que sea simple. Y yo creo que ese es o sea, la gente me ha comentado que les gustan mis artículos porque son muy to the point, simple to read, pero que hay una idea interesante ahí, ¿no? Original, sí. Una idea simple, bien desarrollada, exacto, sí. Straight to the point. Sí. Es buenísimo. Los dos papers que me eché, justo uno fue el del 2015, el de Connecting the Dots. No lo sientes, o sea, es súper digerible y muy sencillo. Pero no es nada, o sea, no es rocket science, no es rocket science, porque dices, hay un sistema interno de corporate governance, ¿cómo nadie ha pensado que este sistema interno está afectado por el sistema externo? Y ya está, entonces connecting the dots, ¿no? Como me recordó al de Steve Jobs, al speech de Steve Jobs en Stanford. Tiene una idea así. Dijo que, o sea, la cultura de la compañía es clave sí. en justamente crear el board. ¿Cómo vas encontrando a gente para atraer, para seguir evolucionar? Y, o sea, ¿de dónde sacas a todos estos ejecutivos de C-Suite? Sí. No, justamente estamos haciendo un estudio global de consejeros de cómo llegaron a su primer board, ¿no? Y hay muchos, o sea, tenemos como 800 respuestas de todo el mundo. Tenemos un survey también para Latinoamérica que están usando en distintos centros de gobierno corporativo en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina. Y estos consejeros pueden venir de distintos paths, ¿no? De distintas. Un consejero puede ser, por ejemplo, un banquero que te dio tu primer credit y que creyó en tu empresa y que ahora ha visto la empresa crecer y entonces dices, bueno, esa persona creo que podría ayudarme ahora, ¿no? Un consejero puede ser un ex empleado. Un consejero puede ser un jurista de un bufete de abogados que te ayudó en su momento. O sea, puede ser, depende de lo que necesites, pero hay mucha gente. O sea, hay mucho interés. Hay muchísimo interés en ejecutivos y ejecutivas en formar parte de un consejo de administración, porque aparte de aprender, porque aprendes mucho, porque aprendes de los otros, estás en un grupo muy elitista, aparte de aprender, haces conexiones tú mismo y también tiene una reputación muy alta, o sea, es como un prestigioso que después de tener una carrera ejecutiva seas invitado porque se considera que tu experiencia puede aportar a una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pero son muy distintos, puede ser, o sea, los boards que estoy yo, puede ser, o sea, uno es porque era un estudiante mío que me dijo, puedes ayudarnos, no, o sea, puedes. Entonces, bueno, estoy en su consejo de administración. Y se reúne con él cada 2 meses a platicar. No, con todo el equipo, con todo el consejo. Y entonces en esa junta se discute hacia dónde va y él les hace consultas con ustedes, me imagino. Bueno, no, todo el consejo habla de toda la empresa en general, no él, sino toda la empresa, ¿no? Okay. ¿Quiénes somos? O sea, las preguntas básicas son ¿quiénes somos hoy? ¿Dónde queremos ir? Porque esto es estrategia, ¿no? ¿Dónde queremos ir? ¿No? ¿Qué queremos ser en 2 años, en 5 años y en 10? Y luego esto se va revisando. Okay. ¿Qué queremos ser en 2 años? O sea, ¿cómo vamos a conseguir lo que queremos ser en 2 años? Entonces se hace un business plan, ¿no? De qué queremos ser, qué recursos necesitamos en cuanto a recursos financieros, recursos de talento, recursos logísticos, o sea, todo tipo de qué necesitamos para llegar ahí. 2 años, 5 años, 10. Luego esto se va revisando, se mira el plan, qué funcionó, qué no funcionó, se va cambiando, sí. Profesora, muchas gracias por este despliegue de corporate governance. Me estaré pasando a la. Déjame que te diga 2 cosas. Adelante, por favor. Bueno, luego, igual sale en esto. Esto no lo estás.
Vale, ya está. No, lo voy a poner en la rapid fires. ¿Segura? Sí, Ok. sí. Vale. Sí, vale, lo voy a poner ahí en el rapid fire. Buenísimo. Me gustaría pasar a un poquito, a empezar a cerrarlo, preguntarle unas cosas, volver un poquito de su carrera. Profesor, usted ha estado en varios países, ha vivido y ha dado clases en distintos ambientes, idiomas y continentes, pero ¿usted cree en la suerte? Sí creo en la suerte. Sí cree en la suerte. Sí, creo en la suerte. Creo en la suerte porque no creo que... O sea, creo en la suerte porque no creo que es por el tema este de serendipity, ¿no? No es estar en un momento y aprovechar la oportunidad, porque tú no ves la oportunidad cuando estás en el momento, ¿no? O sea, no lo ves, solo en retrospectiva piensas, wow, en ese momento estaba ahí y pasó esto y por alguna razón, porque yo pues decidí ir, ¿no? O sea, lo que decidí ir, lo que sea. Sí que creo en la suerte, y la suerte puede ser, crees en Dios, crees en Alá, sí que creo que hay un componente que no podemos controlar y que a veces y que es positivo, sí que creo. ¿Cuándo fue, en todo este camino, usted se aventura a venir lo decía en el inicio, se aventura a venir a otro país, justamente buscando cuál era la escuela que también le daba más dinero? En todo este camino tan complicado, navegando la vida de academia, estudiando sociología, estudiando economía, ¿hubo algún punto donde la vio muy difícil estando en otro país, lejos de casa, lejos de su familia? ¿Hubo algún punto o algún reto en específico donde dijo, no, chance aquí no, me regreso a España? Yo estoy segura que sí que hubo muchos puntos de estos, pero yo creo que como personas tendemos a olvidar esos malos momentos, ¿no? Y la verdad es que no me acuerdo, pero sí que no me acuerdo, pero sí que estoy segura que en el medio de invierno, nieve hasta los dientes, o sea, yo vivía de check to check, ¿no? O sea, vivía modestamente y en España no había, o sea, yo creo que estoy segura que había momentos de esos, pero la clave para mí es que venía de una familia yo tenía mi familia, yo sabía que en cualquier momento podía volver y que mi familia me estaba esperando, o sea, que sabía dónde caer. Y luego también en Estados Unidos, cuando llegué aquí, me rodeé, y creo que ha sido una de las cosas que he hecho sin pensarlo, pero siempre me rodeé de gente buena, ¿sabes? Entonces, a la que veía a alguien que era o muy competitivo o que tenían como... Entonces me distanciaba de ellos. Siempre me rodeé de gente muy, muy buena, ¿sabes? De gente que yo lo daría todo por ellos y ellos lo darían por mí, ¿no? Entonces yo creo que ese fue clave, ¿no? Americanos, no americanos. O sea, tengo una compañera que luego fui su maid of honor en su boda, que ella me corregía cada paper, todos los papers, todos. O sea, me corregía en inglés antes de entregarlo, ¿sabes? O sea, y eso yo creo que fue muy importante, rodearme de gente que nos ayudábamos mutuamente, sí. ¿Qué sueño ha buscado durante toda su carrera en academia, que empieza justamente hace ya varios años atrás? Pero ¿qué es lo que siempre ha buscado, que ha moldado estas distintas decisiones? Justo decía que venía a Estados Unidos, a Harvard, 1 año, y ahorita en Northeastern ya lleva 11. Sí. ¿Qué ha sido algo que siempre ha buscado en esta carrera de academia? ¿Qué es algo con lo que se levanta y dice, sigo con esta luz allá lejos y sigo buscándola? Sí. Bueno, yo llevo 30 años en Estados Unidos ya, he vivido aquí más que en otras partes, pero he vivido en muchas partes del mundo. Yo cuando me levanto cada día por la mañana, lo que quiero es disfrutar de la vida, o sea, eso es mi objetivo. Entonces todo está atado a eso, ¿no? ¿Con quién trabajo? Tiene que ser, o sea, solo trabajo con gente que me aporta, pero personalmente, ¿no? O sea, gente que son mis amigos, son mis queridos amigos, son mis estudiantes también. O sea, yo intento dar todo lo máximo a mis estudiantes, o sea, los invito a Thanksgiving a mi casa, no puedo invitarlos a todos, pero, ¿sabes? Como que... entonces yo, por lo tanto, mi luz es siempre intentar dejar el mundo mejor de lo que estaba, pero disfrutar en lo que haces. Totalmente. Qué lindo. ¿Cuál es el mejor consejo que le daría a su yo más joven?
quizás el mejor consejo es no preocuparte tanto por las cosas. Porque al final, o sea, yo creo que como jóvenes, ¿no? Nos preocupamos mucho de las cosas puntuales, ¿no? De ese examen, de ese primer trabajo, entonces nos preocupamos mucho de las cosas. Luego cuando tienes hijos, de tus hijos. Yo creo que al final everything works out, ¿no? Y somos al final, o sea, somos muy privilegiados, ¿no? Vivimos en un país desarrollado, venimos de un país desarrollado, o sea, entonces bueno, no preocuparse tanto, o sea, yo me he preocupado mucho, y me acuerdo que un profesor una vez me hizo como una hipérbola invertida y me dijo, es bueno preocuparse hasta aquí, pero si te preocupas más va a ser como decreasing, ¿no? Va a ser como, o sea, si tú te puedes... Contraproducente. Sí, contraproducente, exacto. Entonces, bueno, es bueno estar preocupado. O sea, yo cuando entro a clase cada día con mis estudiantes, aunque he dado 25 años, 30 años en clase y me salen muy bien las clases y todo, yo cuando entro siempre estoy nerviosa, quiero hacerlo muy bien, quiero que los estudiantes se vayan contentos. O sea, es bueno estar preocupado, ¿no? Estar como... Pero hasta cierto punto, no puedes estar tan preocupado que estás súper estresado y te sale mal, ¿no? O sea, y no es bueno llegar ahí, bueno, a ver, ¿qué voy a dar? No sé, ya hablar de algo, ¿no? ¿Sabes? Es bueno estar preparado, estar preocupado, pero hasta cierto punto. Por lo tanto, a mi junior me, por ejemplo, yo cuando estuve en Harvard estaba muy estresada, o sea, no estresada de ir frenética, ¿no? Pero que quería hacerlo muy bien, y no hacía falta tanto, no hacía falta. No preocuparse de más de las cosas. Exacto, y no autoexigirse tanto, porque al final es para ti mismo, porque, o sea, mi familia le daba lo mismo, o sea, mi familia, si va bien, bien, pero si va mal también, no pasaba nada, es que no pasaría nada absolutamente. Entonces, bueno, es una autoexigencia demasiado alta. ¿Usted es muy autoexigente consigo misma? Sí, soy muy autoexigente, pero no soy perfeccionista. Ok. ¿Y cómo ya no cerramos lo del síndrome del impostor? ¿Cómo fue manejando justamente con esto de exigiéndose tanto, pero hasta cierto punto? Hace no mucho escuché esta frase que era como alguien que tiene alguien que necesita brillar y necesita hacer las cosas muy bien, que hay veces que cuando le va muy bien, eso es lo mínimo que acepta. Entonces no se sienten como que fulfilled porque eso era lo mínimo que debía de pasarle. El 10 era el mínimo punto de exigencia y de performance que debía de suceder. ¿Cómo usted manejaba el síndrome del impostor de llegar a Harvard, de estar aquí y ahora ser una de las mejores profesoras investigadoras de este país? No, o sea, te das cuenta que eso no es lo más importante, porque yo sí que era de estas estudiantes que si sacaba un 9,5 sobre 10, iba a preguntar qué había pasado con ese medio punto, o sea, qué había hecho mal, ¿no? Entonces, esto es estúpido, o sea. Entonces, bueno, te das cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante es aprender, seguir estando súper curiosa por seguir aprendiendo, disfrutando, o sea. Y al fin y al cabo, las evaluaciones muchas veces son muy subjetivas, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego que llegó un momento que es más, me autoexijo, pero también la parte de disfrutar, de aprender de los otros, de saber hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y antes de entrar justamente a las últimas dos partes, al rapid fire y a la pregunta, ¿qué consejo le daría a todos los inmigrantes y a los estudiantes que salen de su país en busca de éxito? Básicamente, yo creo que un buen consejo es piensa de dónde vienes y que eso te dé mucha energía y mucha fuerza, porque tú vienes de un sitio y tú vienes de una cultura que te da unas capacidades que en Estados Unidos la gente no tiene. Entonces eso te abre la mente y te da una habilidad política en cuanto a saberte manejar, que creo que es súper importante. Entonces, ármate, no niegues tu pasado, sino que embrace it y usa eso como una fuerza, como un arma, como una inspiración para seguir conquistando otras tierras, ¿no? Increíble. Muchísimas gracias por ese consejo. Hasta a mí me encantó y es algo muy cierto. No,
O sea, decir con orgullo que es español, que es mexicano, que es colombiano, que donde sea, con la frente siempre en alto. Vamos a empezar con las Rapid Fire. Y estas funcionan. Le voy a leer la frase, usted también lo tiene ahí. Y lo primero que se le venga a la mente o lo que a usted le gustaría decir. ¿Lista? Venga. Vamos a poner 1 minuto. Un libro que todo líder tiene que leer. Vale, un libro que he leído recientemente es de Brooks, que se llama Love Your Enemies. Ok. ¿De acuerdo? O sea, es un libro de cómo entender a tus enemigos y entender por qué piensan de esa manera, en vez de... porque en este momento todo definitivamente Estados Unidos, pero también globalmente hay mucha polarización. Entonces, entender por qué esa persona piensa de esa manera y ponerse en sus pies, y este es este libro Love Your Enemies, ¿no? Entonces, y lo mismo con un cliente, ¿por qué piensan de esa manera? Y intentar llegar a algo común, porque cuando tú y yo, aunque seamos totalmente opuestos, ¿no? Seguro que tenemos cosas en común. Entonces, bueno, intentar llegar a esta parte en común. Bueno, ya lo anoté, lo voy a pedir. Love Your Enemies, sí. Love Your Enemies. ¿Cuál ha sido un mentor que cambió su vida? Quizás voy a decir un señor que se llama Enrique Alonso, que es el que me llamó de Harvard para decirme: oye, Ruth, he visto que has estado aceptada en Harvard, aquí tenemos una beca que te podemos ayudar. O sea, y el poder venir a Harvard realmente cambió mi vida. Eternamente agradecida con él. Sí. Y él no lo sabe, yo creo, no lo sabe, pero... ¿En serio? Sí. Le mandaré este podcast para que lo sepa. ¿Él todavía vive? Vive en España y es una persona encantadora, pero él me ayudó muchísimo cuando llegué aquí súper perdida, sí. Él que era profesor de economía. Sí, no, de Derecho, de la Escuela de Derecho de Harvard, pero él llevaba estas becas para gente española que había sido aceptada en Harvard y yo era la única. Entonces me llamó a España y me dijo: he visto que estás aceptada, sí. Qué buena onda. Profesora, si no fuera académica, ¿qué sería? Yo creo que sería como forensic accountant o financial accountant, Okay. Algo que tuviera que ver con finanzas y contabilidad. ¿Como actuaría? Sí, exacto, algo así, sí. ¿Qué es algo que he aprendido hace poco? A ver... he aprendido a hacer push-ups. ¿En serio? ¿Cómo se dice en español? Hacer lagartijas. Sí. Como Ruth, ¿sabes? Ruth, la Supreme Court, RBG. Sí, era... RBG, ¿no? Que estudió en Columbia. Sí. Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. Sí, ella hacía como 100, tenía como 90 años y hacía 100 al día. No sabía. Eso es algo que he aprendido recientemente. ¿Cuál es un consejo que le daría a su yo más joven, profesor? No te preocupes tanto, o sea, decidir dónde está el turning point para preocuparse y luego sí. Porque al final, cuando te haces mayor, te das cuenta de que todo, everything is gonna work out. Todo funciona al final, de una manera o la otra, todo, ¿sabes? Buenísimo. Vamos a pasar a la última pregunta, la pregunta del sobre. Señores, aquí se los enseño. Esta pregunta es la que hacemos todos los podcasts y se va pasando de invitado a invitado. A usted le va a tocar, como le comentaba, hacer una para el siguiente. Esta viene de Nadia Swarovski. ¿Lo puedo mirar ya? Ya lo puede ver. Por favor, si puede enseñarla a la cámara, leerla y contestarla, por favor. Muy bien. La pregunta es: How would you like to be remembered? Y la pregunta es: ¿cómo me gustaría ser recordada? Y me gustaría ser recordada como alguien que ayudó a la otra gente y que dejó el mundo un poco mejor. Muchas gracias, profesora. Pues señores, ese fue el Gomstocks del día de hoy. Profesor, ¿le gustaría agregar algo antes de cerrar? No, muchísimas gracias por hacer este podcast. Creo que es la razón porque cuando me llamó Sebastián, dije que sí, es porque creo que es una gran iniciativa poder saber cómo han llegado distinta gente del mundo latino, cómo ha llegado a Estados Unidos y cómo ha sido su vida. Creo que es muy interesante. Muchas gracias, profesora. Gracias por darnos una masterclass de corporate governance y de cómo funcionan los boards. Creo que este podcast
al menos la mitad lleno de su expertise. Mucha gente lo debería de ver, especialmente en Latinoamérica, para mejorar y crecer en esto, en los boards y en todas estas partes de cómo se manejan las compañías que llevan años, porque no solamente hay en Europa, en Estados Unidos, también en Latinoamérica hay compañías enormes. Entonces yo me quedo con mis apuntes de la clase del día de hoy. Gracias. Para cuando crezca y tengamos una compañía más grande, saber cómo hacer un board correctamente. Muchas gracias por llegar al final de este Gomstocks, y como todos los jueves, inspiren y déjense inspirar por todos allá afuera. Les mandamos un abrazo y ya se va a acabar el año, así que nos vemos en el siguiente jueves. Un abrazo.